hoy Anabel está presentando un libro que, para empezar, tiene una portada que estruja. El libro se llama El Traidor. Es el diario secreto del hijo del Mayo, editorial Grijalvo. Y digo que la portada estruja porque quien está viendo por primera vez esta imagen, y probablemente sean muchas personas porque está apareciendo en estos momentos el libro de Anabel, no entienda de qué se trata porque hay un payaso pintado por alguien en la portada. Bueno, tiene muchas implicaciones esta imagen, tiene muchas implicaciones de quién es quien se hizo ese autorretrato, y tiene muchas implicaciones porque uno se preguntaría cómo es que Anabel Hernández consiguió esta imagen y todo lo demás que está en este libro que empecé a leer en el trayecto de Guadalajara para acá. Estuve en la Feria Internacional del Libro este fin de semana. En enero de 2011 me contactó una persona insólita. Era el abogado de Vicente Zambada Niebla, quien en ese momento, el hijo del Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa durante los últimos 50 años, es decir, medio siglo en México. Ahora entiendo, jefe directo del Chapo Guzmán y de muchos otros, incluyendo Amado Carrillo Fuentes. Y este abogado me contacta porque su cliente se lo pidió. Vicente Zambada Niebla me escuchó en una entrevista telefónica que di a una radio en Chicago. Él en su celda estaba escuchando esa entrevista telefónica, le llama a su abogado y le dice: quiero que contacte a esta periodista y que le cuente nuestra historia. ¿Cuál era nuestra historia? Y la historia que Vicentillo quería contarme a través de su abogado era que el gobierno de Estados Unidos había hecho un acuerdo, un pacto desde hacía muchos años con el cártel de Sinaloa, y que ahora que él había aceptado su extradición, porque el Vicentillo fue quien aceptó su extradición súbito, él fue detenido en 2009 aquí en México, y en 2010 inmediatamente fue extraditado a Estados Unidos porque él así lo quiso, porque dijo: ok, yo me voy a Estados Unidos y me cumplen el acuerdo que habíamos hecho. Cuando llega allá se descubre que no, que nadie quería reconocer este supuesto acuerdo del que le estaba hablando, y es por eso que el abogado me contacta, porque en el libro de Los Señores del Narco yo ya había hecho un amplio capítulo donde había explicado cómo mucha parte de estos carteles de la droga mexicanos en la década de los 70 eran bandas criminales importantes, pero de cierto nivel, y es gracias a la CIA y al contacto que la CIA ayuda a tener a estos carteles, a estos grupos delincuenciales con los grandes carteles colombianos, que crecen que surgen estos carteles y se convierten en cártel de Guadalajara, el cártel de Sinaloa. Yo tenía ya esta visión específica, tenía documentos que lo probaban, y me parece que es por eso que Vicentillo pensó: ella me va a creer. Cuando el abogado Fernando Gagiola me busca y me cuenta esta historia insólita, que recordarás algunas partes, las contamos también contigo, siempre en primera línea haciendo estas cosas. Y yo en principio le dije: cualquier cosa que usted quiera contarme, necesito ver los documentos, porque no es solo que usted me venga a contar una historia que es increíble, que nadie podía creerlo. Porque uno piensa que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, están supuestamente cazando al Chapo Guzmán, queriendo capturar al Mayo Zambada, queriendo disolver el cártel de Sinaloa. Y pues, ¿quién va a creer que esto jamás ha sido así? Jamás. Y es así como el abogado, a través de 5 años, comienza a compartir una serie de informaciones hasta que finalmente decide abrirse por completo. El abogado, cuando yo lo conocí en 2011, ya estaba diagnosticado con un cáncer, que en ese momento le habían extirpado un tumor y había logrado sobrevivir durante tiempo, hasta que finalmente estaba ya sin ninguna opción de vida. Es la primera vez en el mundo, pienso yo, de acuerdo a las investigaciones, al contacto que ahora tengo internacional con diferentes, incluso organizaciones policíacas del mundo que me han invitado en el último año y medio a dar conferencias. Es la primera vez que desde adentro de un cártel se habla de la historia del capo que está en funciones,
porque no debemos olvidar que es a través de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo, quien cuenta la historia del cártel y cuenta la historia de su padre, quien hoy actualmente, en este momento en México, es el capo de capos de las drogas en México y controla la gran cantidad de drogas que se exportan de México al mundo. Estamos hablando de una organización criminal que, de acuerdo a una agencia que asesora al Pentágono, el cártel Sinaloa tiene presencia en al menos 70% del mundo, Carmen. Hasta este momento, en este instante de la famosa cuarta T, el gobierno mexicano tiene contratos millonarios con empresas del Mayo Zambada. Hasta este momento. De esto estamos hablando, de un personaje absolutamente intocable, no en este momento, sino a lo largo de medio siglo en México, donde es una leyenda, una urbana falsa, de que el Mayo Zambada se hizo narcotraficante en México. Una de las principales bases operativas del cártel de Sinaloa es Los Ángeles, California. Así como es importante Culiacán para el cártel de Sinaloa en materia de operaciones, de establecimiento de las familias, del arribo de la llegada de las toneladas de droga, que después ahí el Mayo decide a quién se las vende, cómo se las vende. Lo mismo es la bodega del cártel Sinaloa Los Ángeles, donde es ahí donde el Mayo Zambada empezó sus negocios criminales. Es ahí donde nace en la década de los 70s a través de su cuñado cubano, que es una historia que no se conoce hasta ahora, que la conozco gracias a que Fernando Gagiola habló durante 5 años directamente con el Mayo Zambada. Tengo esta información porque durante estos 5 años, 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, Fernando Gagiola fue el mensajero entre Vicente Zambada Niebla, que estaba en la cárcel, y su padre, el Mayo Zambada, que estaba libre en Sinaloa. Y era el abogado que se reunía casi cada semana con ellos, porque el Mayo Zambada, hasta el último momento, siguió utilizando a su hijo para deshacerse de sus enemigos, de socios incómodos, o de competidores que estaban disputándole su hegemonía total en el mundo de las drogas en México. Antonio Cruz Vázquez, alias Nico, quien en la década de los 70 era el rey de la cocaína en Las Vegas, que es detenido gracias a un operativo de la DEA en esa época. Y es ahí, en esos primeros expedientes, donde aparece el apellido Zambada, porque Antonio Cruz Vázquez, de origen cubano, estaba casado con una hermana del Mayo Zambada, Modesta Zambada. Y es ahí, gracias a este cuñado que viaja a Culiacán y que empieza a alentar a toda la familia Zambada, pues aquí crece la amapola con una gran facilidad. Tenemos que primero traficar heroína y después cocaína que se traía de Sudamérica, ¿no? Y es así como el Mayo Zambada empieza estas grandes operaciones. Bueno, yo me dediqué a corroborar mucha de esta información y, por ejemplo, de estas empresas que el abogado me señaló, son empresas, algunas de las empresas son ya conocidas a través de la OFAC, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde hace muchos años ha señalado a estas empresas como involucradas directamente con el Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada desde un principio, todo este capital ilegal que utilizaba, que ganaba, una parte lo utilizaba, lo repartía para pagar la corrupción, pero otra parte lo invirtió en un emporio muy importante que existe en México de ganado y producción de leche.